Vamos a continuar de nuevo entonces, muchachos. Gracias por conectarse de nuevo. Vamos a continuar. Voy a aprovechar lo que se acaban de conectar los últimos que me faltan. Vamos a ver cómo funciona esto de ClassDojo, muchachos. Ya empezamos a revisar los temas. Ya tuve algunas participaciones de los compañeros en esta primera sesión. Y entonces quiero que veamos aquí cómo vamos a usar ClassDojo para registrar esas participaciones, muchachos. De quien estuvo participando ahorita, ayudándome, respondiendo las preguntas, muchachos, necesito su nombre y su apellido. Desde que puso los simuladores. Ajá, de que empezamos a explicar el tema para acá, participaciones. A ver, díganme, ¿quién participó? Yo, profe, Franco Ponce. Nombre y apellido, a ver. Zaira. Zaira. Zaira, ¿por qué no estás no estás en la lista original? Es que ese es el 3IM5, profe. No, perdón. Estoy en un grupo que no es. Ahí está, sí, Zaira, aquí está Zaira. Vamos entonces a ponerle una participación a Zaira en la clase. Vale, ¿quién más? Uy, algo salió mal. Yo, profe. Naomi. Sí. Dame un segundo, deja ver qué dice. Naomi. Muy bien. ¿Alguien más, muchachos? ¿Nadie más participó, muchachos? Yo oí con 4. Yo, profe. José Manuel. Sí. Bien. Ahí van identificando su avatar, su monstruo que lo representa en ClassDojo. ¿Quién más, muchachos? ¿Nadie más? Cosa que yo pregunté, bueno, luego no me digan que no registré su participación. Si no me hablan, pues no. Ah, no, espérese, profe, yo también. Está Guillermo. Necesito aquí nombre y apellido porque están ordenados por nombre. Ese es Guillermo. Ahí está. Es Guillermo Jesús. Ahí está su participación. ¿Alguien más, muchachos, antes de que... Profe, la mía no se registró. Zaira no se registró. Yo, profe. Ahí está. ¿Quién más? Huerta Gómez. Amy, Dayana. Les digo que requiero nombre y apellido porque así están por nombre. ¿Alguien más, muchachos? ¿Ya no hay más? Vale, bueno, entonces así, aquí vamos a ir llevando el récord de sus participaciones. Cada día que registremos uno se va a ir acumulando. Ustedes van a ir viendo sus participaciones en estas sesiones y al final vamos a ver a qué se hacen acreedores con esas participaciones. Vale, pues voy a dejar de compartir esto, vamos a seguir con nuestro tema. Algo tengo aquí en el chat. A ver. Así que se van a conectar con otro dispositivo. Adelante, ahí le esperamos, la recibimos. Vamos a compartir ahora, vamos a seguir con nuestra diapositiva. Vamos a ver que estábamos hablando de la electrostática. De la electrostática, que es esta parte de la electricidad, que es una parte de la física también que estudia, nuevamente es una parte de la física que estudia a las cargas eléctricas en reposo. Entonces, esa es la electrostática y esa es la parte que vamos a estudiar en este curso, en esta primera parte del curso. Vamos a ver también la electrodinámica, pero va a ser más allá, hacia el tercer parcial. Entonces, la parte que estudia las cargas eléctricas en reposo. Y eso que dice aquí lo tenemos representado en esta imagen en la parte de abajo, en la que podemos observar un material que tiene
igual, cargas eléctricas negativas, pero aquí no hay una flecha que indique su movimiento. Estas cargas están de alguna manera ya acumuladas. De alguna manera llegaron ahí, están acumuladas, pero no se están moviendo de manera ordenada en ninguna dirección. Entonces, por eso se considera que están en reposo. Y entonces, cuando existe esto, cuando hay cargas eléctricas en un cuerpo, lo que podemos observar en ese cuerpo es que se producen fuerzas de atracción y repulsión con otros cuerpos que están cargados eléctricamente. Y de ahí se desprenden unas leyes, perdón, aquí otra vez, se me olvida siempre corregir esto, unas leyes que se llaman las leyes de la electrostática, porque se refieren a cargas eléctricas estáticas, electrostática. Hay dos leyes, la primera y la segunda, válgame. Profe, Sí, perdón que lo interrumpa, pero es que un compañero, León Chávez Sebastián, se le fue la luz, entonces, porque dice que si se le puede dar su asistencia porque se le fue la luz. Bueno, no sé si la tenga. no sé, pues él tendrá que registrar su asistencia cuando se vuelva a conectar. No hay problema, si ya estaba conectado y se vuelve a conectar sin problema. Él va a registrar su asistencia, yo no la registro. Ah, si es su participación, pues entonces ya que me recuerde la próxima sesión. Si no es la asistencia la va a registrar. Si es la participación, que la recuerde en la siguiente sesión. ¿Vale? Bien, entonces vamos a hablar de las dos leyes de electrodinámica, muchachos. Estamos hablando que son cuerpos cargados eléctricamente con cargas positivas o negativas, y de ahí se desprenden esas dos leyes. Quiero que las enunciemos en este momento. Muchachos, aquí están, vemos en esta imagen de la izquierda, abajo a la izquierda, este recuadro que estoy aquí resaltando. Veo que estos círculos con símbolos negativo y positivo me representan cuerpos cargados eléctricamente o cargas eléctricas, y veo que se ejercen entre ellos fuerzas que de alguna manera representan la interacción de estas cargas. Entonces, muchachos, ¿alguien me puede decir qué representan estas cargas, estas flechas hacia la parte central de este par de cargas, o cómo podríamos enunciar esta primera ley de la electrostática contra este par de cargas? ¿Cómo podríamos decir, qué podríamos decir de esta imagen? Que ¿Qué fuerzas diferentes? ¿Están atrayendo? Cuando existen dos cargas de diferente pues carga eléctrica, se atraen. Muy bien, gracias. Sí, está bien, lo que comentaron también por ahí los compañeros, está bien. Entonces, si vemos que tenemos dos cuerpos cargados con diferente signo, lo que vamos a ver, entre ellos va a haber una fuerza de atracción. Entonces, podemos enunciar esta primera ley efectivamente como los cuerpos o dos cuerpos cargados elécticamente con diferente signo, pues se atraen, ¿no? Existe atracción entre dos cuerpos cargados con diferente signo. Y de forma similar, ¿cómo podríamos enunciar la segunda ley? Observen la imagen. ¿Qué podríamos decir de esta segunda ley? Que signos iguales se Cargas repelen. iguales se repelen. Muy bien, los cuerpos ¿Qué polos iguales se repelen? los polos iguales, en este caso los cuerpos cargados eléctricamente con el mismo signo, se repelen, ya sea que los dos sean positivos o los dos negativos, pues va a haber una fuerza de repulsión entre ellos. Entonces, bien, de esa manera podemos definir estas primeras dos leyes que son básicas para entender el fenómeno de la electrostática. Hay atracción entre cargas iguales, diferentes, y hay repulsión entre cargas iguales, de manera general. Bien, muchachos, voy a pasar a lo siguiente, que ya es una parte más interesante de la física, que es poder determinar la cuantificación de estas fuerzas. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? No, profe. ¿No? Amigos, si hay dudas, preguntas, comentarios en el transcurso, por favor háganmelo saber. No se las guarden para el final. No me las dejen solamente escritas ahí en la asistencia. Ahí es el momento de expresarlas. Entonces, lo que vamos a ver a continuación, muchachos, es cómo precisamente dos cuerpos
cargados eléctricamente o dos cargas eléctricas, que es lo que tengo representado aquí en las esferas de la parte superior. Ahorita solamente estamos hablando del par de esferas arriba, estas de color azul. Se ponen dos cuerpos cargados con una carga Q1 y una carga Q2. Cuando están en proximidad, pues se generan fuerzas entre ellos, que son estas fuerzas que están simbolizadas por estas flechas. Recordemos que estas fuerzas son cantidades vectoriales, por eso están simbolizadas por las flechas, están simbolizadas por vectores. Y entonces, estos son vectores, son fuerzas que tienen las características de los vectores, tienen una magnitud, tienen una dirección y tienen un sentido. Entonces, como vemos aquí, estas dos cargas positivas, hay fuerzas de repulsión que que tienden a separarlas, estas cargas. Por el contrario, muchachos, si vemos el par de cargas de abajo, tenemos una carga en azul, nombrada como Q1, y una carga en rojo, nombrada como menos Q2. El menos significa que es una carga negativa, y bueno, también se distingue por el color rojo aquí. Y entonces, si observamos las fuerzas que aparecen aquí, pues estas fuerzas van a tratar de acercarlas, estas cargas. ¿Por qué? Porque son de diferente signo. Pero además vemos que existe entre ellas una separación. Entonces, lo que importa aquí, o lo que nos interesa a partir de este momento, es determinar de qué tamaño son esas fuerzas y qué dirección tienen esas fuerzas que se generan entre pares de cargas, entre pares de cuerpos cargados. Para eso vamos a hacer uso de una ley de Coulomb, que es un señor que se puso a experimentar con los cuerpos cargados y finalmente llegó a establecer una relación entre la carga de estos cuerpos, la distancia que las separa, y cómo son estas fuerzas entre sí, esa fuerza que una carga ejerce sobre la otra o que otra carga ejerce sobre la primera. Entonces aquí está expresado todo eso, muchachos. En esta ecuación que tengo aquí en la parte media izquierda, dice que esta fuerza 1, podríamos identificarla como esta, que es la fuerza que esta carga ejerce sobre la 2. En magnitud, eso quiere decir las rayitas, la magnitud es el tamaño solamente, la intensidad de esta fuerza es exactamente igual a la fuerza 2, es decir, a esta fuerza, la carga 2, de alguna manera, ejerce sobre esta carga 1. Y entonces, lo que quiero que veamos aquí es que estas dos fuerzas van a ser exactamente iguales. En magnitud, eso me dicen las rayitas que están a su costado, se refieren a las magnitudes. La magnitud de estas fuerzas es la misma. La dirección no, porque aquí vemos que la flecha de la carga 1 va hacia la derecha y la flecha de la carga 2 va hacia la izquierda. Entonces, en esos difieren estas fórmulas, con estas fuerzas en dirección, pero en magnitud son exactamente iguales. Y aquí me dice la forma en que las voy a poder calcular. Desde luego voy a utilizar una constante de proporcionalidad que vamos a ver más adelante, que la descubrió este mismo señor Coulomb. Esta fuerza depende de qué tan intensas sean estas cargas, qué tan grandes sean estas cargas, y además qué tan separadas estén en el espacio, que es esta distancia R. Es la forma en que podemos determinar la fuerza que se genera entre estas dos cargas o estos cuerpos cargados. Vamos a desmenuzar esto un poquito más en la siguiente lámina, pero quiero que en este momento, muchachos, preguntar si hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto que acabamos de platicar. Muchachos, ¿dudas, preguntas, comentarios? No, profe. ¿No? Vale, entonces, estamos sobre el punto que necesitamos determinar las fuerzas que se generan entre dos cargas, entre dos cuerpos cargados. Y para eso, pues tenemos esta herramienta que se llama la ley de Coulomb. Y acá en el lado izquierdo de esta lámina está la definición de esta ley de Coulomb. Dice que la fuerza de atracción o repulsión, ya vimos en dónde, cuándo hay atracción y cuándo hay repulsión, de acuerdo a las dos leyes de la electrostática. Las fuerzas de atracción de dos cargas puntuales. Cuando hablamos de cargas puntuales, nos referimos a que consideramos que un cuerpo cargado, independientemente del tamaño o de la forma que tenga, vamos a considerar que ese cuerpo cargado, esa carga está concentrada en un solo punto. Entonces podemos considerarla como si fuera
una carga puntual. A eso se refiere una carga puntual. Como si su carga estuviera concentrada en un solo punto, no distribuida a lo largo de ese cuerpo. Entonces, nos dice que cuando la fuerza de atracción o repulsión de dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas, es decir, a la multiplicación del valor de la carga 1 por la carga 2, eso es directamente proporcional. Eso me indica esta letra alfa, que hay una proporción directa con este producto de las cargas. Es decir, mientras más grandes sean estas cargas, más grande va a ser la fuerza. Mientras más pequeñas sean estas cargas, más pequeña va a ser la fuerza. Pero además, esta fuerza que se genera entre las cargas es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa. Eso me indica esta letra alfa, me dice que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa. Esto es, si estas cargas están separadas a una cierta distancia y aumentamos esa distancia, pues entonces esta fuerza va a ser más pequeña. Si disminuimos esa distancia, esta fuerza se va a hacer más grande a medida que las cargas estén más cerca, y va a variar con respecto al cuadrado de esta distancia que estén separadas estas cargas. Entonces, si unimos todas estas ideas en una sola ecuación, vamos a llegar a lo que es la ley de Coulomb. Tenemos aquí en la parte central, nuevamente, esta ley de Coulomb. Me dice que si tengo dos cargas puntuales representadas por una Q subíndice 1, una Q subíndice 2, en este caso dos cargas positivas, pues se genera una fuerza de repulsión entre ellas. Esta fuerza, simbolizada por esta letra F, luego estas cargas están separadas a una distancia simbolizada por la letra R. Y entonces la forma de determinarla va a ser la ecuación que tenemos aquí al centro. Esta fuerza, la magnitud de esta fuerza, la podemos calcular si multiplicamos una constante de proporcionalidad que el mismo señor Coulomb determinó a partir de una serie de experimentos en los que tenía un elemento como este que estoy resaltando aquí abajo, que es una balanza de torsión, donde ponía esferas cargadas, sostenidas de un hilo, y otras esferas cargadas fijas. Entonces, de tal manera que cuando las hacía interactuar, veía que había una cierta repulsión, una cierta fuerza de repulsión. Él logró determinar entonces una constante de proporcionalidad para poder determinar precisamente esa fuerza. Y esta constante de proporcionalidad es muy interesante, la vamos a estar utilizando continuamente y tenemos que recordarla. Entonces, la constante de proporcionalidad en esta ecuación de la ley de Coulomb es esta que está aquí abajo, muchachos. Tiene un valor de 9 por 10 a la 9, y las unidades que tiene esta constante de proporcionalidad es de newtons multiplicado por metro cuadrado dividido entre Coulomb cuadrado. Entonces vamos a ver que si multiplicamos esta constante de proporcionalidad por el valor de la carga de los cuerpos, las cargas eléctricas que están ahí interactuando, expresado en coulombs, que es la unidad de carga eléctrica en el sistema internacional, y además dividimos todo eso entre el cuadrado de la distancia que separa a estas cargas expresada en metros, que también es la unidad de longitud del sistema internacional. Entonces podremos determinar la fuerza que se genera en ellos expresado en newtons. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, si hacemos esta operación con estas cantidades expresadas de esta manera, vamos a llegar a obtener la magnitud de la fuerza en newtons que se genera entre esas dos cargas o entre esos dos cuerpos cargados. Y esa es la forma en que podemos determinar la fuerza entre dos cargas eléctricas, entre dos cuerpos cargados. Aquí vemos lo que es un coulomb. Más adelante vamos a ver qué es esto del ampere en un segundo. Lo que nos interesa ahorita es ver que un coulomb son tanto como 6.25 por 10 a la 18 electrones, es decir, este es un número muy grande, muchachos. Bueno, hasta flojera me da tratar de decir cuánto es, pero es recorrer el punto 18 lugares hacia la derecha, llenar de ceros, entonces son miles de millones de electrones, eso es lo que conforma un coulomb. Entonces,
Esto es que el Coulomb es una unidad muy grande, por lo cual vamos a tener que usar submúltiplos de esta unidad que es el Coulomb. Pero antes de llegar a eso, vamos a ver que el electrón, que simbolizamos con esta letra E, con un signo negativo arribita, tiene una carga eléctrica, muchachos. Algunos de ustedes seguramente ya la saben, ya la pusieron ahí en sus tareas. Si alguien me puede decir ahorita, ¿cuánto vale la carga eléctrica de un electrón? Que lo tenga ya a la mano, que lo pueda googlear, como sea. ¿Cuánto vale la carga de un electrón? ¿Alguna idea, muchachos? Menos 1.6 por 10 a la menos 19 Ajá. ¿Qué? Coulomb Coulombs. y de masa 9.1 por 10 a la menos 31. Muy bien, lo que nos interesa ahora es la carga, muy bien. Es menos 1.6, el signo negativo solamente me indica que es una partícula negativa. El valor numérico es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Si me doy cuenta, entonces, la carga que tiene un electrón es una carga muy pequeñita, tan pequeñita que para lograr un coulomb necesito miles de millones de electrones. Entonces, lo que nos interesa ahorita es la carga, la masa a lo mejor más adelante tal vez, pero la carga ahorita, este es el valor que debemos recordar. Y ver que, nuevamente, hago énfasis en que la carga, la unidad Coulomb, que es la unidad de carga eléctrica en el sistema internacional, es una unidad muy grande, por lo cual vamos a tener que utilizar submúltiplos de esta unidad, como este que está aquí especificado. Me habla de que un milicoulomb, esta M significa mili, que yo puedo expresar como una notación científica de esta manera, 1 por 10 a la menos 3. Un milicoulomb es 1 por 10 a la menos 3 coulombs. Si lo quisiera ver con todas sus cifras, tendría que escribirlo de esta manera. Es 0.001 coulomb. Eso es un milicoulomb. Y entonces a veces esta unidad todavía es una unidad muy grande, entonces necesito utilizar unidades más pequeñitas todavía, y entonces utilizo otros submúltiplos, por ejemplo este. ¿Alguien sabe, muchachos, qué significa esta letra griega que se llama mu? ¿Cómo la puedo leer? ¿Cómo la interpreto? ¿Qué significa? ¿Alguna idea, muchachos? ¿Nadie la ha oído? ¿Nadie la ha visto? ¿Nadie la conoce? ¿Es micro? Es micro, muy bien, Lisbeth, gracias. ¿Y qué significa micro? ¿1 por 10 a la qué? A la menos 6. A la menos 6, muy bien, Gerardo, gracias. 1 por 10 a la menos 6. Eso es, un microcoulomb es 1 por 10 a la menos 6 coulombs. Tendría que escribir 5 ceros, un 1 después del punto. Ya no lo escribo porque es demasiado. Entonces, pero vamos a entender que esta es una unidad más pequeñita. Y luego, esta unidad todavía es más pequeñita, una N. ¿Alguien sabe? ¿Nano? Un nano. ¿Cómo lo expreso en notación científica? 1 por 10 a la 1 por 10 a la 12. A ver, otra vez, chéquenle. 1 por 10 a la menos 9. Nano. 1 por 10 a la menos 9. Vamos de 3 en 3. 1 por 10 a la menos 9 coulombs. Es una milmillonésima de coulomb. Y finalmente aquí esta letra que se llama Rho. ¿Cómo la nombramos y qué significa, muchachos? ¿Alguien sabe? 1 por 10 a la menos 12. Por 10 a la menos 12 dijimos, sí. ¿Cómo se llama? ¿Me dijeron por ahí? Pico. Muy bien. Esto es un picocoulomb y lo expresamos como 1 por 10 a la menos 12 coulombs. 12 coulombs. Entonces, estas son las unidades que vamos a estar utilizando de manera regular para expresar las cargas eléctricas de una partícula de un cuerpo cargado eléctricamente. Y entonces, bueno, hay que acostumbrarnos a utilizar esta notación, porque vamos a hacer uso de esta ley de Coulomb para poder determinar la fuerza entre cuerpos cargados eléctricamente, cargas eléctricas, y vamos a estar utilizando, pues,
submúltiplos de esta unidad que es el Coulomb, que nos permitan expresar esas cargas. Muchachos, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. Algo que No, haya- profe, pues ahorita no. ¿No? Algo que no haya quedado claro, ¿vamos bien? Sin miedo, sin pena, pueden expresarlo. Vale, entonces tomo ese silencio como que no hay duda. Voy a la siguiente lámina, muchachos, porque vamos a entrar de lleno ya en lo que nos interesa el día de hoy, que es la determinación de la fuerza que se ejerce entre dos cargas eléctricas, entre dos cuerpos cargados eléctricamente, utilizando esta ley de Coulomb. Precisamente aquí tengo nuevamente la representación de dos cargas eléctricas positivas. Sé que hay una repulsión entre esas cargas eléctricas positivas porque, pues eso me dice la primera, la segunda ley, perdón, de la electrostática. Si tengo dos cargas de signo igual, pues va a haber una fuerza de repulsión. Y ya vimos también que la ley de Coulomb expresada en esta ecuación me permite calcular qué tan intensa esa fuerza, qué tan grande es esa fuerza que se genera entre dos cargas eléctricas, entre dos cuerpos cargados eléctricamente. Pero debo de recordar, muchachos, que la fuerza es una cantidad vectorial, entonces tiene, aparte de la magnitud que me permite calcular esta ley de Coulomb por medio de esta ecuación, también tiene una dirección y un sentido. Entonces, lo primero que voy a hacer es determinar qué dirección y qué sentido tiene las fuerzas que se generan debido a la interacción de estas cargas entre ellas. Y para eso, lo que siempre voy a hacer es trazar una línea imaginaria que une ambas cargas, porque sé, de acuerdo a esta ley de la repulsión, perdón, de la electrostática, que en esa dirección, precisamente en esa dirección de esa línea, se van a manifestar las fuerzas de atracción o repulsión entre las cargas. Entonces, ahí me van a dar la dirección. Entonces, ese es el primer paso. Después, voy a tratar de imaginar esto. Voy a imaginar, muchachos, que la carga 1 está fija, está detenida, de alguna manera está anclada, no se puede mover, está ahí, alguien la sostiene y entonces está ahí quietecita. Y la carga 2, esta positiva que está del lado derecho, sí tiene movimiento, se puede mover. La pregunta, muchachos, es ¿hacia dónde apuntaría la fuerza que esta carga 1 ejerce sobre esta carga 2? Si lo que se produce entre ellos es una repulsión y esta carga 1 tratará de alejar esta carga 2 de sí misma porque la está repeliendo. ¿Hacia dónde apuntaría la fuerza que ejerce esta carga 1 sobre esta carga 2? ¿Alguna idea? ¿Hacia el lado negativo? El lado negativo. ¿Qué es el lado negativo? ¿Hacia dónde es el lado negativo? Vamos a hablar Hacia el lado contrario. Vamos a hablar de izquierda o derecha. Si yo tengo la carga Q1 fija y la carga Q2 estará tratando de alejarse de esa carga Q1, o la carga Q1 tratará de alejar a la carga Q2 porque la tiene que repeler, ¿hacia dónde apuntará la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2? A la izquierda. ¿Hacia Derecha. dónde movería? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Así Hacia que la si derecha. hay repulsión hacia la derecha, ¿no? Tendré que alejarlo, trataría de alejarla. Si la carga 1, como es positiva, igual que la carga 2, trataría de alejar a la carga 2. Es como si la empujara, como si la moviera hacia la derecha. Y entonces para moverla hacia la derecha tendría que aplicarle una fuerza en esa dirección para alejarla de sí misma, ¿sí? Ese es el concepto. Entonces, aquí puedo representar esto que acabo de dibujar. Esta flechita es un vector que representa la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2. ¿Vale? Entonces, esta dirección tendrá la fuerza que esta carga 1 ejerce sobre esta carga 2 para tratar de alejarla de sí misma porque tienen la misma característica eléctrica, las dos son positivas. A ver, vamos a hacer ahora, vamos a borrar la cinta y vamos a suponer ahora que la carga 2 es la que no se puede mover, que está fija, que está anclada, que alguien la está agarrando ahí, no la deja moverse, y la carga 1 sí tiene movimiento, pero como las dos son del mismo signo, hay una repulsión. Entonces, ¿hacia dónde trataría de mover
Hacia la carga izquierda. dos Hacia la En la izquierda. hacia la izquierda, ¿no? Trataría de alejarla y para alejarla tendría que moverla hacia la izquierda y entonces aquí podemos representar gráficamente que aquí estaría la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 1 porque hay repulsión y porque trataría de alejarla en esta dirección. Y bueno, vamos a recordar que nos decía la ley de Coulomb, de hecho aquí está nuevamente escrito que la magnitud de estas dos cargas es la misma. Si yo calculo la magnitud de estas cargas va a ser la misma, entonces puedo representar la magnitud de estas cargas, de estas fuerzas, de esta manera, es decir, que la fuerza 1,2 va a ser igual a la fuerza 2,1. La magnitud, cuando escribo esto sin la rayita arriba, que me estoy refiriendo a la magnitud de estas cargas, pero lo que nos interesa más bien no es determinar solamente la magnitud, sino determinar efectivamente cuánto vale la fuerza. Y la fuerza 1,2, como ya tiene una dirección hacia la derecha, pues no va a ser igual a la fuerza 2,1, va a ser diferente. Ahorita vamos a ver cuánto vale cada una de estas fuerzas como vector. Con magnitud valen lo mismo, pero como vector vamos a tratar de expresarlas cuánto vale cada una de ellas. Muchachos, hasta aquí, ¿esta idea queda clara? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe, ninguna. No, profe. Ok, gracias. Bien, entonces lo que necesitamos ahora es determinar. Continuamos, nos quedan algunos minutos y es posible que nos dé tiempo, muchachos. Si no nos da tiempo, les voy a pedir que terminando esta sesión nos reconectemos solamente unos minutos más para terminar el ejercicio, para no dejarlo incompleto y que no perdamos la idea. Entonces, si no nos alcanza el tiempo de los 40 minutos, nos reconectamos por una tercera vez para completar el ejercicio, por favor. Entonces, vamos a utilizar entonces la ley de Coulomb para determinar qué tan intensas son estas fuerzas. Vamos a suponer que esta distancia que están separadas estas dos cargas es de 10 centímetros. Vamos a suponer que esta carga que tiene esta carga 1 tiene un valor de 10 microcoulombs. Y vamos a suponer también que esta carga 2 que tiene tiene un valor de 5 microcoulombs. Y entonces necesitamos determinar por principio de cuentas cuál es la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la 2, cuál es la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la 1. Y para eso nos vamos a auxiliar de esta ley de Coulomb. ¿De qué manera? Bueno, voy a expresar que necesito determinar ahora la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2. Entonces, yo sé que me dice la ley de Coulomb que se lo puedo obtener si multiplico la constante de proporcionalidad K por el valor de la carga 1 por el valor de la carga 2 y lo divido entre el cuadrado de la distancia que separa las dos cargas. De esa manera puedo calcular esta fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2. Bien, vamos a sustituir sus valores, muchachos. ¿Cuánto vale la constante de proporcionalidad K? ¿Alguien se acuerda? Acabamos de ver en la lámina anterior. 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9. Muy bien, gracias. 9 por 10 a la 9. ¿Alguien se acuerda de las unidades? Newton Newtons metro por cuadrado metros sobre al cuadrado coulomb sobre... cuadrado. Ok, newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Muy bien. Esas son las unidades de la constante de proporcionalidad de la ley de Coulomb. Entonces, bueno, ya tenemos aquí las unidades, ya tenemos, perdón, la constante de proporcionalidad. Vamos a multiplicar ahora por el valor de la carga 1, que es de 10 microcoulombs, pero necesitamos expresarla en coulombs, no en microcoulombs. ¿Cómo le expreso estos 10 microcoulombs? ¿A qué son igual? 10 microcoulombs. 10 por 10 al... 1 por 10 a la menos 5 coulombs. Ajá, bueno, sin cambiar, para hacerlo más simple, vamos a acostumbrarnos a cambiar esto. ¿Cuánto vale micro? 10 por 10 a la menos 6 coulombs. 1, ¿no? 1 por 10 a la menos 6. 1 por 10 a la menos 6. Micro es 1 por 10 a la menos 6. Si multiplico 10 por 1 por 10 a la menos 6, me da 10 por 1, 10 por 10 a la menos 6. Entonces, puedo expresar estos 10 microcoulombs como 10 por 1, 10 por 10 a la menos 6, ¿no? Así podemos visualizarlo. Tal vez sea más sencillo.
lo que me decías era correcto, pero luego nos cuesta trabajo ver de dónde sale. Entonces vamos a acostumbrarnos así. Si tengo 10 microcoulombs, lo único que tengo que hacer es sustituir este micro por 10 a la menos 6, o recordar que este micro significa 1 por 10 a la menos 6, y multiplico 10 por 1, me va a dar 10 por 10 a la menos 6, y de esa manera ya expresé esta carga de 10 microcoulombs como una carga en coulombs. Profe, Sí, una pregunta, ¿no era 1 por 10 a la menos 3 en vez de menos 6? Porque es un micro, ¿no? es un micro, sí. No es un mili, es un micro. Entonces sería la menos 3, ¿no? ¿Regresamos? No, el micro es a la menos 6. Está bien. Ajá, el micro es a la menos Regresamos 6. para que vean aquí, muchachos. Mili es 1 por 10 a la menos 3. Micro, 1 por 10 a la menos 6. Ah, ya ¿Sí? capté. Sí, Está bien, perdón. perfecto. Está bien. Si hay dudas, está bien que se vaya sacando. Ok. Lo mismo vamos a hacer entonces para la segunda carga, muchachos. ¿Cuánto vale la segunda carga expresada en coulombs? 5 por 10 a la menos 6 5 por 10 a la menos 6. 5 por 10 a la menos 6, simplemente así nos cuesta un poquito menos de trabajo expresarla. 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Muy bien. Y bueno, vamos a expresar ahora esta parte, los centímetros. Los centímetros los tenemos que expresar en metros, muchachos. Si yo tengo 10 centímetros, ¿cómo puedo expresar esa cantidad en metros? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cuánto es 10 centímetros en metros? 0.1 metros, ¿no? 0.01 metros. 0.1 metros, es correcto. Pero a veces, en este caso, me conviene más expresarlo como una cantidad de notación científica. ¿Cómo puedo expresar esto en notación científica? ¿Alguien sabe? Utilizando esta misma cantidad, muchachos, les voy a decir la fácil. Tomo la misma cantidad 1 por 10 a la menos 1. por 10 a la menos 2, lo puedo expresar. Tomo la misma cantidad y lo escribo por 10 a la menos 2. Y entonces ya sin cambiar nada, solamente agregando este 10 a la menos 2, ya convierto esto en metros. Y a mí me conviene porque de esta forma lo puedo utilizar en esta ecuación. Entonces, esta es la fácil. Yo tomo la misma cantidad en centímetros, simplemente la multiplico por 10 a la menos 2, que eso es dividirlo entre 100, y es la forma en que cambio de centímetros a metros. Ahorita seguimos platicando de esto, muchachos. Se va a acabar la sesión. Les voy a pedir que se reconecten por tercera ocasión en este día. Solamente nos restan unos minutitos, tal vez 10 a 12 minutos para terminar este ejercicio. Y para no dejarlo incompleto, muchachos. Los veo en 2 minutos, por favor. Nos reconectamos. Gracias.